Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos de nuestro chat particular a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres, Chávez con S, en Facebook fans o amigos de Facebook. De la misma manera, un saludo efusivo a todos nuestros amigos, seguidores o suscriptores de nuestro canal específico de espiritualidad, Cabalá psicológica, filosofía cabalística, la Cabalá explicada, en Facebook Groups o grupos de Facebook, donde venimos realizando nuestra abodá, nuestro servicio religioso, por espacio ya de 2 años, prácticamente cumplimentados en estas ocasiones, porque fue previo a la fiesta de Pesaj, de Pascua, hace 2 años. Luego el trabajo ha sido arduo, con publicaciones superiores a 1000 cada mes y compartires, etcétera, etcétera, donde tratamos de ver una Cabalá a la luz del judaísmo desde la A hasta la Z. Por ejemplo, la palabra amén es un acróstico. Amén significa así sea. Pero si lo miramos desde el punto de vista cabalístico, es un acróstico. La palabra A, el melech, el, la men, amén, la M, melech, rey, melech en hebreo, rey, el melech, y termina en nun, amén. Neemán, Neemán, el melech Neemán. Entonces vemos que ya la palabra amén tiene otro significado a partir de su acróstico. Amén. El melech Neemán. El melech Neemán, el rey fiel. Luego, cuando usted dice amén, lo que está diciendo es que el rey fiel es poderoso en cumplir la afirmación de su palabra, así sea, porque las palabras son creadoras, y más cuando son hechas por un sadik, es decir, por un hombre justo, o por un hombre pío, un hombre piadoso. Y de eso vamos a hablar en la parashá de hoy, porque estamos reunidos con ustedes, internautas de nuestro canal, como decíamos, específico de espiritualidad, y de nuestro canal además personal, el individual nuestro, en Facebook. De la misma manera, los seguidores en Twitter y los suscriptores en nuestro canal de YouTube. Este video exactamente se sube para YouTube, lo hacemos en nuestro teléfono, nuestro medio tecnológico, un video, y lo subimos a YouTube. Y de YouTube compartimos a Facebook amigos, a Facebook Groups, a nuestros diferentes amigos en los diferentes grupos en que publicamos estas lecciones o estos compartidos o estos shiurs, discursos, a quienes extendemos igualmente un saludo. Luego, el saludo no es meramente para nuestros amigos en Facebook Groups, sino también para nuestros suscriptores de YouTube, seguidores en Twitter y nuestros
amigos de los diferentes grupos, que son varios, son múltiples, en Facebook, donde nos aunamos con ellos a través del entendimiento cabalístico espiritual. ¿Sí? Y donde creemos que tenemos simpatías o empatías de conocimiento. Es decir, amigos nuestros, que hay similitud de forma en el abordamiento espiritual, filosófico y psicológico de la Kabbalah, porque la Kabbalah maneja todos estos componentes filosóficos, psicológicos y espirituales, éticos y morales, para que ninguno se vaya a sonrojar, porque incluso en el análisis de hoy, es decir, el intrincado encebollamiento, por decir algo, de los temas espirituales, que son como capas de cebolla que usted quita y quita y quita y quita y quita una capa y sigue otra. Usted va profundizando en el conocimiento cabalístico, que es el qué y el por qué y el para qué, decíamos, de cualquier pasaje, relato o historia de las escrituras hebreas y de cualquier otra escritura, de cualquier otra fe. El abordamiento siempre es intelectual. Tratar de llegar al qué, al por qué y al para qué de incluso las comas escritas, de los signos de puntuación. Por eso tenemos que aprender a leer con signos de puntuación, porque cada signo de puntuación nos lleva a un entendimiento X. Entonces, amigos nuestros, por eso decíamos que en este trabajo arduo que venimos realizando hay contenido espiritual desde la A hasta la Z. Ahí utilizamos nada más una palabra, por decir algo, la palabra amén. Pero también el Melech Neemán, él es uno de los nombres de Dios, que se utiliza para el atributo de misericordia, él. Y cuando va al otro lado, en la sefirá de Geburah, es Elohim Gibor. Luego, en el costado derecho, la columna de la misericordia, el nombre él denota cuando Hashem va a hacer una acción en misericordia. Y cuando se utiliza la palabra Elohim, es el atributo de severidad, es decir, el plano astral actuando sobre nosotros y trayéndonos el tikkun o el karma. Y tenemos que apelar al otro costado, a la derecha, al nombre él, que es el de la misericordia, para atenuar la rigidez de un juicio o un karma o un tikkun contra nosotros. Entonces él también parte de la letra Aleph, la primera del alfabeto hebreo. Y si seguimos así, cada letra de las 22 letras del alfabeto hebreo, por eso decimos la Kabbalah desde el punto de vista del judaísmo, ¿sí? Porque es como debe ser. No nos vengan con historias aquí, como les hemos dicho, de contradicciones teológicas, como Kabbalah hermética, es decir, Hermes egipcio y Kabbalah es un vocablo hebreo. Entonces ahí ya hay un arroz con mango, un bocadillo. Si ven, amigos nuestros, ya eso es una contradicción teológica. Por eso la verdadera Kabbalah es a la luz del judaísmo, porque la palabra Kabbalah viene del verbo kibel, letra KBL, que significa recibir, recepcionar un conocimiento. Y de hecho el cabalista es un mekubalín o un mekubal, alguien que fue recibido por Hashem para recibir un conocimiento. Luego, por eso en Kabbalah nadie está por casualidad. Fuiste recibido para recibir un contenido, un conocimiento espiritual. Es decir, eres una vasija propicia. Hashem vio algo bueno en ti, por medio de lo cual
ha sido digno de ser tenido en cuenta para entrar en la sabiduría cabalística. Luego aquí, Cabalá Psicológica, nuestro grupo de espiritualidad, es una herramienta tecnológica que Hashem, bendito sea, está utilizando para diseminar el conocimiento cabalístico a la luz del judaísmo, según profecías del medioevo y el rabino Ishak Luria y Jaim Vital, su discípulo, escribió los pensamientos de él, en el cual se nos informa que en esta era el conocimiento cabalístico iba a ser diseminado como la arena del mar, es decir, multitudes iban a llegar a este conocimiento. Pero no nos debemos sonrojar, como decíamos, en ese intrincado conocimiento espiritual, raíces, etcétera, entrelazadas. Y también están vendiendo mucho humo en Cabalá. En una ocasión hablábamos a alguien que la Cabalá tenía unos componentes psicológicos. Y la persona le faltó fue suicidarse, disculpen la palabra. Uy, ¿verdad? Yo no lo creía, yo no lo creo, yo no lo asumo. ¿Cómo así? ¿Esto qué tiene que ver con la psicología? Es decir, amigos nuestros, le habían vendido amuletos, astrología, péndulos, tarot, quién sabe qué, iconografía de lo que es la Cabalá. Y la verdadera Cabalá, aunque tiene sus contenidos prácticos de Cabalá práctica, aborda en el Mashe Bereshit, en la historia de la creación, y en el Maaseh Merkabah, el relato del carro divino de Ezequiel capítulo 1, diferentes niveles espirituales y diferentes niveles del alma. Entonces, cuando usted empieza a trabajar cómo funcionan estos niveles del alma, ahí estamos ya en un componente psicológico. Luego, no te vayas a suicidar, que porque esto tiene componentes psicológicos, filosóficos, antropológicos, éticos y morales. Porque cuando, por ejemplo, hacemos el ejercicio del Homer, del conteo del Homer, lo cual aquí en nuestro grupo y en nuestra filosofía hemos llamado tecnología Homer, y precisamente llamamos tecnología porque el alma realmente es una tecnología. Reconstruir el tejido del alma. Por eso nosotros en el conteo del Homer, una de los rezos es para corregir mi nefesh, ruach y neshama. Corregir mi nefesh, ruach y neshama. O sea, mi espíritu, mi alma viviente, nefesh, ruach, mi espíritu, y neshama, mi alma divina. Una habita en el hígado, otra y en la sangre, otra habita en el corazón y otra funciona en el cerebro. Y cómo se troquelado como el estudio de hoy. Nos dicen que uno de los hombreras del sumo sacerdote tenían troquelado, sellado. El alma, amigos nuestros, tiene componentes lógicamente psicológicos. Quien va a estudiar el fenómeno del alma desligado de la psicología, o llámelo usted como quiera, pero eso es psicología, ese es campo de la psicología.
¿sí? Entonces no se sonroje, amigos nuestros, que si le han vendido una ciencia ficción de la cábala, eso fue el choque que le presentó a esta persona. Uy, pero ¿cómo? Le habían vendido humo en cábala, porque también por eso nosotros nos hemos salido y retirado de muchos grupos. Porque hay muchos grupos que hablan de cábala, etcétera, pero lo que te están vendiendo es magia y esotería y una cantidad de cosas que realmente... Y entonces la persona creía que esto es una cosa como la lámpara de Aladino, como la vara del mago, como nos quisieron vender la apertura del Mar Rojo, del Yansuf por medio de Moshe, con una vara así en las películas de Pesaj o de Semana Santa, con una vara, entonces el mar se abrió, etcétera, antes de que él entrara a las aguas, levantó la vara y una cosa mágica, se abrió el mar y pasaron. No, amigos, la Torá y la tradición hebrea dice que el agua nada más se abrió cuando el agua le llegaba al cuello a los israelitas. Y que cuando se tiraron a rezar, Hashem le dijo, ¿qué hace el pueblo rezando? ¿Qué haces ahí rezando? Dile al pueblo Israel que marche. Luego, solamente cuando el pueblo Israel empezó a marchar, el Yansuf, el Mar Rojo, se abrió. Entonces, mire la diferencia conceptual de lo que es levantar una varita y abrir un acto mágico. Eso es lo que creen mucho que es Kabbalah. Y no que es más bien colocarse en las manos de Hashem para hacer una transformación real y material de nuestra naturaleza reactiva. Y nuestra naturaleza reactiva tiene que ver con malas programaciones de la mente, ¿sí? Con malas actitudes emocionales y con una desprogramación total de la voluntad. Los tres componentes del alma: mente, emociones y voluntad. Y eso es campo de la psicología. Entonces, amigos nuestros, estos no son actos mágicos. Y conforme a eso no se vaya a suicidar, ¿eh? Porque, ay, que mira, que yo no lo creo. Pero ¿cómo así? Yo no lo creo. O sea, ¿qué le habían vendido a este señor? Sí. Por ejemplo, usted en un sidur hebreo de oración no ve una figura, ni siquiera una estrella de David. De pronto, en una Torah Emet, otras Torah que son de enseñanza, pues para explicar cómo era el tabernáculo, el Arón Kodesh, etcétera, etcétera, ¿sí? O para mostrar de pronto las tablas de la ley, ¿sí? Los 10 enunciados, como lo llaman, los 10 mandamientos. Pero en un sidur de oración usted no ve actos mágicos, es decir, a través de figuras o iconografía. Intelecto puro, amigos nuestros. Intelecto puro y recitación divina para conectarnos con Hashem, bendito sea. Entonces, amigos nuestros, un saludo a todos y ahora sí a lo que vinimos, a la parashá, al estudio de la parashá semanal, comprendiendo de que hemos realizado, eso sí, en nuestro chat particular y en Kabbalah Psicológica, videos diarios. Estamos en ese ejercicio a partir de esta semana. Luego la parashá, ahora lo que vamos a hacer es una píldora o una síntesis de varias temas importantes de la parashá semanal. El análisis de la parashá semanal, ¿sí? De temas que nos causaron impresión y a los cuales nos debemos referir de la lectura de la parashá esta semana. Pero ya hicimos unos videos. La parashá, ustedes saben, se divide en 7 partes. Luego, cada día hemos leído una de esas partes. Allá, y hemos hecho el análisis correspondiente de esa parte. Luego, hoy lo que estamos es engranando las 7 partes y hacemos un solo video para YouTube y para de ahí repartir a nuestros diferentes amigos de los grupos. Pero ya hemos venido trabajando toda la semana sobre esto. Pero hoy vamos a hablar de tópicos, incluso
que no fueron tratados esta semana, porque entonces qué suerte sería leer lo mismo allá y luego venir aquí a repetirlo. No, aquí vamos a verlo hoy desde unas aristas diferentes. ¿Por qué? Porque es que en Shabbat tenemos Nefesh Elokit, el alma adicional de Shabbat. Luego lo que usted lea en Shabbat, diferente de la semana, es porque el alma adicional de Shabbat que usted recibe en Shabbat le ayuda a tener otra conceptualización y a mirar otros puntos de vista. Es decir, agranda su perspectiva de la parashá. Entonces, al leerlo con Nefesh Elokit, con el alma adicional de Shabbat, pues la capacidad se aumenta. Y podemos ver algunas aristas del estudio que no las vimos durante la semana. En la semana también uno está preocupado en todo suerte de cosas del mundo secular, ¿sí?, o temporal. Y entonces la concentración no es la misma que en Shabbat, que estamos puestos solo para las cosas santas, o sea, separados para Hashem, bendito sea. Entonces, amigos nuestros, la parashá de esta semana es Pekudei, que significa cuentas. Cuentas, accounts, ¿sí?, cuentas, Pekudei. Y va de Shemot, Éxodo 38, 21 al 40, 38. Prácticamente 3 capítulos, que se dividen en 7 aliá, 7 partes. Y aliá es la porción, pero aliá significa subir. Luego en la sinagoga en Shabbat usted va a leer la parashá y habrán 7 aliot, o sea, 7 subidas. 7 personas diferentes van a subir a leer la Torah. Tienen el mérito de leer la Torah por el motivo que el rabino, ¿sí?, o el Rosh Yeshiva o el Rosh de la sinagoga decida que esas personas van a ser litúrgicamente los que van a leer. Entonces se le llama aliyot, o sea, subidas, o aliyah en singular. Y significa subida porque precisamente no es que usted suba unas escaleras, etcétera, etcétera, no. Sino que leer la Torah es considerado una subida espiritual. De la misma manera que ir a Israel, vamos a hacer aliyah a Israel, o sea, vamos a subir a Israel. Cuando usted va a Israel, entonces está subiendo un escalón espiritual, un peldaño espiritual. Porque definitivamente a Israel no va el que quiere, sino el que Hashem, bendito sea, permite. No depende del que quiere, ni del que corre, ni del que vuela, sino de Hashem, que tiene misericordia. Amén. Bendito sea. Entonces, amigos nuestros, 7 aliyot a la lectura de la Torah ascienden a niveles ya psicológicos, es decir, pasamos prácticamente de la mente consciente y penetramos en las regiones del inconsciente colectivo o de la mente subconsciente. ¿Sí ve? Ya ahí pasamos de nivel. Porque todos vivimos más que todo sobre el hemisferio izquierdo, es decir, el hemisferio consciente, de la mente consciente. Pero el hemisferio derecho, el hemisferio de las analogías, el otro es el de la lineal y este es el cuántico, el de las analogías. Entonces, los derechos manejamos fundamentalmente el hemisferio izquierdo y los zurdos el hemisferio derecho. Por eso usted ve que los zurdos son a veces como más subjetivos en muchas cosas.
No que tengan más capacidad, de ninguna manera. Todos tenemos la capacidad. Y a través de las lecturas, precisamente eso es lo que se busca, abrir un puente entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es decir, entre la mente consciente y la mente subconsciente. De hecho, colocar la mente, el intelecto, perdón, sí, para las cosas de Dios, en este caso, para la lectura de la parashá, es considerado un ascenso. Es decir, usted va a pasar de la mente consciente, la normal con la que usted camina todo el día en la semana, a la mente subconsciente, a la mente de las analogías o del espíritu, con la cual soñamos. Porque no soñamos con la mente consciente. Cuando estamos dormidos, la mente consciente está dormida. ¿Y con cuál mente estamos soñando? Con la mente espiritual, la subconsciente. ¿Sí ve? Y hay otra mente arriba. Porque si una mente está dormida, la mente consciente, la subconsciente está soñando, le hago una pregunta. Entonces, ¿quién es el que está viendo el sueño? Porque usted cuando se levanta se acuerda del sueño. Pero si la mente consciente estaba dormida, ¿sí?, la mente subconsciente está soñando. Hay alguien arriba que está mirando el sueño. Que cuando usted se despierta en la mañana todavía recuerda algo y de pronto se le cierran las esclusas y ya se le olvidó el sueño. Se cerraron todos esos componentes de nuestra alma, todos esos niveles. Es la mente la que ve el sueño, es la mente supraconsciente. Entonces, tres mentes: mente supraconsciente, mente subconsciente y mente consciente. Y esa es la sigla de Chabad Lubavitch. Y tienen que ver con la parashá del día de hoy. Dice que Aolihab Bezalel, varón en quien he puesto el Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento. Ahí está: sabiduría, Jochma; inteligencia, Bina; y conocimiento, Da'at. Un triángulo invertido. Keter, Jochma y Bina. Y se invierte el triángulo y queda Jochma, Bina, Da'at. O sea, las facultades intelectuales volcadas hacia las emociones. Que eso quiere decir que debemos obrar sometiendo, subyugando las emociones al intelecto. No que las emociones nos lleven a programar nuestra mente, porque seríamos un vaivén. Las emociones a veces están desequilibradas y desequilibran la mente también. No, lo que se quiere es que la mente o el intelecto, aunado al intelecto agente, el intelecto agente es el intelecto de Dios, al cual nosotros nos aunamos a través de la lectura de la Torah, aunados al intelecto, entonces sea un triángulo invertido que apunte hacia nuestro corazón. Es decir, que las facultades intelectuales rijan los caballos de las emociones y no que los caballos de las emociones descontrolen la mente. Y eso tiene que ver con la parashá de hoy. Dice que hicieron el candelero de 7 puntas de una sola pieza. Eso significa eso, de una sola pieza. ¿Qué significa una sola pieza? A martillo, hecho a martillo de una sola pieza. Es decir, que no tenía pegostes o pegamentos. Es decir, que tiene que haber una unidad entre la mente, las emociones y la voluntad. Y de eso nos hablan estas últimas, la parashá la semana pasada, Vayakhel, y esta de Picudei. Hecho el candelero de una sola pieza. Porque hay personas que piensan una cosa y sienten otra. Y a veces sienten otra cosa, pero les da dificultad o nos da dificultad llevarla a la acción. Lo que se te quiere decir es que sea de una sola pieza, que nuestro pensar sea nuestro sentir, que nuestro sentir sea nuestro hablar y que nuestro hablar sea nuestras acciones. Eso es lo que significa el candelero de una sola pieza.
El candelero que tenía las 7 puntas de las sefirot nuestras. 7 sefirot de Seir Anpin. Pero que sean de una sola pieza. ¿Sí? Porque hay personas que le dan la mano a usted, pero bajan el corazón. Le están dando la mano nada más por retórica o por hacerlo políticamente correcto. Pero no lo están haciendo de corazón. Ahí hay un defecto. Sí, te dieron la mano, la cortesía está bien. Pero te está enviando al mismo tiempo una energía no buena. Porque te está dando la mano no de corazón. Sí. A veces pensamos y decimos, voy a hacer, y finalmente no hacemos. O sea, no convertimos nuestro pensamiento en energía emocional. Y la energía emocional, pues ustedes saben, las emociones, la parte emocional está en la sangre. Y después esto al hígado, o sea, la voluntad, nos lleva a hacer las cosas. La energía emocional. Luego lo que se quiere es que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, o sea, que no haya roturas. Que sea de una sola pieza el candelero suyo. O sea, usted como Seir Anpin, que tiene esos 7 puntas del candelero dentro de usted. Las 7 sefirot de Seir Anpin que hay en usted. Gesed, Geurat, Tiferet, Nesat, Hoy, Yesod y Malhut. Usted es un candelero. Sea de una sola pieza. No tenga dicotomías, no tenga rotura de contenedores. Que lo que usted pensó, usted lo envíe a su corazón lo envíe a su lengua. Y su lengua cumpla. Por eso dice, y cumpliste tu palabra, Hashem, porque eres justo. El hombre justo cumple su palabra porque emula a Hashem. Por eso hoy casi 20 veces repite, y esa es la pregunta que yo les hago. Casi 20 veces en la Parashá Pekudei dice, e hicieron todo como Hashem le dijo a Moshe. ¿Sí ven? Como Hashem le dijo a Moshe. O sea, como dijo la cabeza, obró Moshe. Como dijo el intelecto, nutrido por el intelecto agente, el intelecto de Dios, nuestro intelecto nutrido por el intelecto agente. Moshe obró, Moshe hizo, conforme le había ordenado Hashem. O sea, Hashem la cabeza y digamos Moisés el corazón. No hubo rotura. Es decir, las emociones actuaron como les dijo el cerebro, la mente. Todo eso es contenido de la parashá de hoy. Y nos habla del tabernáculo, 2 nombres del tabernáculo. Es el tabernáculo de reunión y tabernáculo del testimonio. O sea, el Mishkan, el santuario removible por sus jornadas, porque el pueblo de Israel, pueblo nómada, todavía no se había asentado en la tierra prometida. Tenía que ir por sus jornadas y entonces tenían que tener un santuario removible que se armaba y se desarmaba por sus jornadas. Y dice tabernáculo de reunión, pero empieza la parashá mencionando el tabernáculo del testimonio. ¿Y el tabernáculo del cuál testimonio? ¿Testimonio de qué? Testimonio de que Hashem había perdonado al pueblo luego del becerro de oro. Por eso se llama el testimonio, el tabernáculo del testimonio, que iba a estar en el corazón del campamento, pero entonces finalmente Hashem dijo que lo iba a elegir era fuera del campamento, porque si estaba dentro del campamento, con todas las cosas negativas que de pronto se podrían cometer dentro del testimonio, del campamento, seguramente tendría que destruir al pueblo, porque la santidad de Hashem, su luz espiritual, rompe con todo lo que no sea santidad. Por eso la diadema del sacerdote decía santidad Adonai, es decir, separado para Hashem, consagrado, santo.
Y el tabernáculo, entonces, como el hombre es susceptible de pecar, entonces, o de transgredir, hay personas que no le gusta la palabra pecado, ¿eh? El mismo concepto, un mal actuar. Entonces, vamos a hacerlo, los perdonos está bien, pero el tabernáculo va a estar fuera del campamento. Fuera del campamento. Pero va a ser testimonio de que yo perdone al pueblo. Por eso se llama tabernáculo o Mishkan del testimonio. Pero también de reunión, porque entonces cuando había un acto litúrgico grupal, el pueblo tenía que dirigirse fuera del campamento al Mishkan o tabernáculo a reunirse. Luego, por eso se llama tienda del encuentro, ¿sí? O tabernáculo del encuentro, o del testimonio que Hashem los había perdonado después del pecado del becerro de oro. Y la Shekinah, la gloria de Dios, era, Hashem es uno, pero es dual en su forma. O sea, Hashem es uno, pero es dual en su forma, tiene atributos masculinos y femeninos. Luego la parte, por decir algo, varonil de Dios está en el trono y su presencia, es decir, su atributo femenino es el que quedó aquí. Y ese atributo femenino es Elohim. Porque el Yokei Baokei se quedó sentado en el trono. Y el atributo femenino es Elohim. Pero Elohim es severidad, rigor. El atributo femenino, disciplina. Luego, está bien, yo me voy a ir, pero ahora van a ir con disciplina en el desierto. Si no, vara va a haber. Amigos nuestros, eso no le gusta a los magicians, a los magos, a los magicians, a los que buscan en Kabbalah actos mágicos. No, amigos, la Kabbalah implica un excelente comportamiento ético y moral. Pero más que ético y moral, un comportamiento intelectual. Es decir, que no es cumplir por cumplir A o B, sino es la calidad con que tú cumples. Y eso tiene que ver la parashá de hoy. La parashá de hoy nos dice que si usted es un cabalista consumado, tiene que tener caridad. El pueblo, cuando le dijeron que hiciera el becerro, todos se quitaron sus zarcillos y dieron oro para el becerro. Ahora que le dijeron que hicieran el tabernáculo, también ofrendaron todos. Aunque al principio el motivo era equivocado, el becerro, ¿sí? Aquí ahora el motivo es correcto, es la tienda del encuentro. Pero todos donaron y sobró. Luego el que es cabalista y practica judaísmo, quiere practicar, tiene que tener caridad, tiene que tener sedaká. Si no tienes eso, no tienes nada y no eres ningún cabalista y sonrójate. Vete a tus actos mágicos, pero estás mal parado en Kabbalah. Que Hashem los bendiga. Shalom.